¡Aupa sucaldaris! Vamos a preparar unas deliciosas albóndigas en salsa. Esta receta la aprendí de mi ama y ella de su ama. Es una de estas recetas que nunca fallan y siempre quedan perfectas. Esta receta es para todas aquellas personas que adoran las albóndigas que les preparan sus madres y abuelas. También para los que han intentado hacer unas albóndigas en casa y les han quedado duras como piedras, o para los que directamente nunca se han atrevido a preparar esta delicia. Como diría el comidista, las albóndigas son comida viejuna, de toda la vida. No hay ama de casa, amo de casa o cocinillas que se precie de serlo que no tenga esta receta incluida en su repertorio. Voy a compartir contigo todos mis trucos para que puedas hacer unas albóndigas en salsa tiernas y jugosas, así que sigue la receta hasta el final y no te pierdas ningún detalle. Esta receta es apta para personas celíacas. Al final del vídeo te detallo todos los ingredientes y cantidades que vas a necesitar. Hay quien se come las albóndigas partiéndolas por la mitad, otros prefieren aplastarlas con el tenedor y mezclar bien la carne con la salsa. Yo tengo otra forma de disfrutar este manjar y llevarlo a otro nivel. ¿Quieres saber cómo? Al final del vídeo te lo cuento. Prepara tus cazuelas y cuchillos y vamos a cocinar. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a la cocina de Eneko Sukaldari. Vamos a preparar unas deliciosas albóndigas al estilo tradicional, una receta que dominan a la perfección todas las abuelas. Lo primero que vamos a hacer es preparar la carne. Este apartado es muy importante para que las albóndigas queden tiernas. Toma nota de estos consejos para cuando vayas a comprar la carne. La carne de cerdo es más grasa que la de ternera, por eso vamos a utilizar una mezcla de ternera y cerdo. 700 gramos de carne de ternera y 300 gramos de carne de cerdo. De este modo conseguiremos que predomine el sabor de la ternera, pero también nos aseguramos de que las albóndigas queden tiernas. Para la mezcla de carne he utilizado falda de ternera y cabeza de lomo de cerdo. Pide que te la piquen junta al momento y que la carne no sea demasiado magra. Nos interesa que tenga un poco de grasa. Si la carne es de calidad, lo recomendable es pasarla por la picadora solo una vez, para que le deje la carne con una textura más suelta y esponjosa, y así obtendremos unas albóndigas más tiernas. Si la picamos varias veces, la carne se queda muy compacta y las albóndigas quedarán duras. Y dicho esto, vamos con la receta. Coloca la mezcla de carne picada de ternera y cerdo dentro de un bol para trabajar la masa de las albóndigas. Haz un agujero con las manos en el medio de la carne como el cráter de un volcán, que deje espacio para añadir el resto de ingredientes. Casca y añade 5 huevos de tamaño L. El huevo actúa como un pegamento natural uniendo los ingredientes de la albóndiga y además aporta humedad a la mezcla. Sazona la carne con unos pellizcos de sal de Añana. Es mi sal favorita, una sal natural del Valle Salado de Añana en Álava. Nada que ver con las sales industriales de los supermercados. Pruébala y me cuentas. Ah, y no me patrocinan, que quede claro. A continuación, dale unos buenos ñisquiñascas de pimienta negra molida para realzar el sabor de la carne. Complementa a la sal de Añana y equilibra los sabores grasos. Unas albóndigas sin pimienta negra molida serían algo así como un coche sin ruedas, algo absurdo. Añade también unas cucharadas de ajo en polvo o en su defecto 2 dientes de ajo crudo picado fino y sin el germen central. El ajo aporta un sabor que complementa y potencia el de la carne. Además ayuda a que el resto de ingredientes armonicen mejor. Por último, añade un par de rodajas de pan de molde sin gluten, desmigadas con la mano y previamente empapadas en leche. Utilizo pan de molde sin gluten para que la receta sea apta para personas celíacas, pero puedes utilizar pan normal si no tienes comensales con este problema. La miga de pan de molde empapada en leche afecta a la textura y al sabor de las albóndigas. Actúa como aglutinante reteniendo la humedad dentro de la albóndiga y evitando que la carne se seque y se quede dura durante la cocción. Una vez que tenemos en el bol todos los ingredientes de la masa de las albóndigas, empezamos a mezclarlos. Rompe las yemas de los huevos con la punta de los dedos para que la carne se empape con los huevos y absorba su humedad. Realiza movimientos envolventes y continuos con la mano para que se integren todos los ingredientes en la masa. Debe quedar una masa ligera, no queremos que quede compacta y apelmazada, lo que afectaría negativamente a su textura. Así que tómate tu tiempo y trabaja la mezcla con cariño. Te llevará un rato trabajar la masa de carne hasta lograr que todos los ingredientes queden perfectamente integrados. Amasa la mezcla con paciencia hasta conseguirlo.
Esta parte es importante para conseguir la textura adecuada en las albóndigas. El objetivo es conseguir que la mezcla de carne tenga una textura similar a esta. Tapa el bol con un film transparente puesto a piel y deja reposar la mezcla de carne de las albóndigas en la nevera durante media hora antes de empezar a darles forma. Esto mejorará tanto la textura como el sabor de las albóndigas. Los sabores se integran mejor y la masa adquiere una mejor consistencia. Con 30 minutos es suficiente, pero lo ideal es dejarlas en la nevera de 1 a 2 horas. Mientras la masa reposa en la nevera, vamos a empezar a preparar los ingredientes que vamos a usar en la elaboración de la salsa de albóndigas. La mezcla de carne es importante en esta receta, pero la salsa juega un papel fundamental, ya que no solo complementa el sabor de la carne, sino que también aporta humedad y riqueza al plato. Las mantiene jugosas y apetitosas, complementa y realza sus sabores. Sin duda, la salsa es la responsable de elevar a otro nivel esta receta. Empezamos preparando la mise en place de la salsa. Utilizaremos ingredientes que son la base sobre la que se construyen la mayoría de las salsas: pimiento rojo, pimiento verde, ajo, cebolla y tomate. Quita el rabo del pimiento rojo, córtalo en bastones y posteriormente en dados. Utilizaremos 500 gramos de pimiento rojo y otros tantos de pimiento verde. Haz lo mismo con los pimientos verdes. Vamos a usar 4 pimientos verdes porque son distintas variedades de pimiento y estos son más pequeños que el pimiento rojo, y queremos la misma cantidad de cada uno de ellos en la salsa. El pimiento rojo tiene un sabor dulce y afrutado, su textura es suave. Por el contrario, el pimiento verde tiene un sabor ligeramente amargo y fresco. Su textura es más crujiente. La combinación de pimiento rojo y pimiento verde en una salsa puede crear un equilibrio perfecto entre dulzura y amargor, así como entre suavidad y textura. Con la ayuda de un rallador vamos a rallar 3 tomates de rama para obtener su jugo natural y un puré de tomate que aportará su sabor característico y enriquecerá la salsa con su acidez natural que equilibrará el resto de ingredientes. En ocasiones se puede añadir una pizca de azúcar a la salsa para corregir la acidez, pero en este caso no es necesario porque el pimiento y la cebolla aportan dulzor. Vamos con la cebolla. La cebolla es imprescindible en cualquier salsa, y más aún si utilizamos cebolla morada de Zaya, una auténtica joya gastronómica de la cual estoy muy orgulloso de ser embajador. Es un producto que forma parte del arca del gusto dentro del movimiento Slow Food. Tiene unas cualidades organolépticas muy especiales que llevan cualquier receta elaborada con este producto a otro nivel. Por eso soy un fan incondicional desde que la descubrí gracias al chef Eneko Achar, su primer embajador. La carne de la cebolla morada de Zaya es de color violáceo y su sabor es dulce y nada picante. Por último, picamos fino 2 dientes de ajo que serán el punto de partida de la elaboración de nuestra salsa para las albóndigas. Saca la masa de carne de la nevera una vez haya transcurrido media hora desde que la dejamos reposando. Prepara un cuenco con harina de arroz o maicena para rebozar las bolas de carne antes de freírlas. Estas harinas no tienen gluten y son aptas para personas celíacas. No cuesta nada pensar en los demás en casa y en los restaurantes a la hora de cocinar. Pasar las albóndigas por harina antes de freírlas forma una capa alrededor de las albóndigas que las protege del aceite caliente y sella la humedad dentro de las albóndigas, lo que hará que queden más jugosas. Además, aporta una textura superficial ligeramente crujiente, ayuda a que la salsa se adhiera mejor y por supuesto contribuye a que la salsa se espese. Embadúrnate las manos con aceite para evitar que la masa de carne se adhiera a tu piel al dar forma a las albóndigas. Con paciencia y con la ayuda de unos umpalumpas, empieza a bolear albóndigas hasta terminar con toda la masa de carne que hay en el bol. Para mí el tamaño ideal para hacer albóndigas es el de una nuez, más o menos el contenido de una cuchara sopera generosa y colmada. Pero esto es a tu gusto, eso sí, procura que no sea ni del tamaño de una naranja ni del tamaño de una avellana, un término medio. Dale a las porciones de masa de carne una forma redonda con las manos, sin apretar, para que no queden apelmazadas. Con esta receta y siguiendo mis indicaciones salen unas 38 albóndigas. Una vez que hayas terminado de dar forma a las albóndigas y de pasarlas por harina de arroz, toca sellarlas. En una cazuela grande, a fuego medio, echa un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y cuando esté caliente empieza a marcar las albóndigas en varias tandas. Hay que sellarlas completamente. Para ello es preciso darles la vuelta continuamente y con cuidado para que no se rompan.
Solo queremos sellar las bolas de carne suficientemente y que el interior jugoso quede perfectamente sellado. Luego se terminarán de cocinar dentro de la salsa en la última parte de la receta. Cuando la primera tanda de albóndigas esté dorada y sellada por fuera, lo cual nos va a garantizar que todos los jugos se quedan dentro y que el interior quedará tierno y jugoso, toca sacarlas de la cazuela y poner a marcar la segunda tanda de albóndigas, repitiendo la operación hasta que todas las albóndigas estén perfectamente selladas. Una vez que estén selladas, reservaremos todas las albóndigas en un bol hasta que tengamos la salsa a punto para meterlas dentro. En la misma cazuela que hemos marcado las albóndigas vamos a empezar a preparar la salsa que las va a acompañar. De ese modo aprovecharemos todos los jugos y el sabor que han dejado en el aceite, además de las partículas de carne y harina tostada que harán engordar la salsa. Empezamos añadiendo los 2 dientes de ajo que hemos picado previamente. Ponlos a bailar en la cazuela a lo Mon Walker. A continuación, añade la cebolla morada de Zaya que hemos picado previamente mientras esperábamos que la masa de carne reposase en la nevera. Sofríe a fuego medio el ajo y la cebolla morada de Zaya mientras recogen el sabor del aceite donde hemos sellado las albóndigas y a la vez van limpiando el fondo de la cazuela. Menea continuamente el sofrito e incorpora el pimiento rojo troceado. Remueve para que se mezclen bien todos los ingredientes en el fondo de la cazuela. Las hortalizas con el calor del fuego sueltan agua y ayudan a recuperar todo el sabor que se haya podido quedar en el fondo. Añade a continuación los pimientos verdes troceados y dejaremos que todos los ingredientes se pochen bien, pierdan agua y concentren sabores, que es lo que nos interesa encontrar en nuestra salsa. Para ayudar a que se pochen los pimientos y la cebolla y de paso sazonar la base de la salsa, añadimos unos pellizcos de sal de añana. Removemos y dejamos que se cocine todo durante 10 minutos a fuego medio. Cuando los pimientos y la cebolla morada de Zaya estén bien pochados, toca añadir los tomates en rama que habíamos rallado previamente. Así aportaremos acidez a la salsa y equilibraremos el sabor dulce de la cebolla y los pimientos. Removiendo continuamente, dejamos que se cocine durante 5 minutos. Para potenciar el sabor de la salsa, le damos un par de ñisquiñascas de pimienta negra molida y añadimos también una cucharada de tomate concentrado italiano. Verás qué delicia de salsa te queda. Por último, pero no por ello menos importante, vamos a añadir a la salsa una copa de chacolí. Yo utilizo este vino porque es el vino de mi tierra y siempre tengo alguna botella en la nevera, lista para celebrar la vida. Puedes utilizar cualquier vino blanco que tengas a mano. Con el vino vamos a aportar a la salsa su sabor tan especial y también humedad. Remueve todos los ingredientes, deja que se evapore el alcohol del vino y se termine de cocinar la salsa durante 5 minutos a fuego medio. Ya tenemos la salsa casi a punto. Solo falta triturar todos los ingredientes con una batidora para que tenga la apariencia y la textura de una salsa y pueda envolver y dar sabor a nuestras albóndigas que la están esperando ansiosas. Es preciso ser muy minucioso con este proceso para que todos los ingredientes queden completamente triturados y no nos encontremos luego trozos de pimiento o de cebolla en el plato. No hace falta que lo pases por el chino, pero te recomiendo que te emplees a fondo con la batidora. Una vez que la salsa está triturada, es necesario probar y rectificar el punto de sal si fuese necesario para terminar de ponerla a punto. Por fin ha llegado el momento ansiado. Toca sumergir las albóndigas en su salsa y dar sentido al nombre de la receta. Toda albóndiga necesita su correspondiente salsa. Una a una, zambulle en la salsa todas las albóndigas que habíamos sellado previamente. Con la cazuela a fuego medio y las albóndigas dentro de la salsa, ambos elementos se irán enriqueciendo el uno al otro y aportando cosas interesantes para el resultado final. Ah, importante, no te olvides de añadir a la salsa todo el jugo que han soltado las albóndigas mientras reposaban, ya que ahí está concentrado un delicioso sabor que no podemos desperdiciar. Asegúrate de que todas las albóndigas quedan cubiertas de salsa para que se mantengan húmedas y perfectamente hidratadas durante la fase de cocción. Baja el fuego y cocina a fuego bajo con la cazuela tapada y deja que las albóndigas se terminen de cocinar dentro de la salsa durante 20 minutos.
Es importante menear suavemente la cazuela de vez en cuando, con cuidado de no romper las albóndigas. Ya tenemos a punto nuestras albóndigas en salsa. Con la cazuela tapada, deja que reposen y se enfríen a temperatura ambiente. Ya están listas para comer, pero te aconsejo que no lo hagas. Como todo guiso, necesita reposar para alcanzar su máximo esplendor de sabor. Yo siempre las dejo en la nevera reposando al menos durante 24 horas, antes de abalanzarme sobre la cazuela y disfrutar de su maravilloso sabor. Durante este tiempo procura no pensar en ellas, intenta elegir un buen vino tinto para acompañarlas y compra un buen pan de masa madre que te permita rebañar a conciencia el plato para no desperdiciar ni una gota de su deliciosa salsa. Tal y como te dije al principio del vídeo, a mí me gusta disfrutar de las albóndigas en salsa de una forma especial. No las aplasto y las mezclo con su salsa, ni siquiera utilizo un tenedor. Las meto entre pan y pan, bien rebosante de salsa, y me zampo un bocata que es sencillamente insuperable. Una auténtica locura. ¿Lo has probado alguna vez? Déjame en comentarios tu forma favorita de comer albóndigas en salsa. ¿Qué te han parecido mis albóndigas en salsa? Ahora te toca a ti prepararlas. Prueba esta receta en casa y cuéntame qué te ha parecido en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Compártela con tus amigos que seguro que te lo agradecen. Gracias por llegar hasta aquí. Eskerrik asko. Nos vemos en la próxima receta. Toma nota de los ingredientes que vas a necesitar para cocinar estas albóndigas en salsa. 700 gramos de falda de ternera picada, 300 gramos de cabeza de lomo de cerdo picada, una cebolla morada de zaya, 500 gramos de pimiento rojo, 500 gramos de pimiento verde, harina de arroz o maicena, ajo en polvo o 2 dientes de ajo, pimienta negra molida, 3 tomates maduros, 5 huevos, 2 rebanadas de pan de molde sin gluten, un chorrito de leche, tomate concentrado, sal de añana, aceite de oliva virgen extra y una copa de chacolí.